Bienvenidos a continuar con las clases del profesor Rodrigo. En el día de hoy vamos a tocar el tema de competencias ciudadanas. El conflicto, sus elementos y clasificación. Esto está dentro de la guía en la parte de competencias ciudadanas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que al finalizar, que tenemos que lograr al finalizar este tema? Pues entender qué es un conflicto, su clasificación y sus elementos. Diferenciar qué es un problema a un conflicto y conocer aspectos para encontrar una escuela pacífica. Bueno, entonces esto es un tema muy importante dentro de las competencias ciudadanas, el saber convivir. Sabemos que los conflictos en la escuela es algo pan de cada día. El problema de los conflictos es que debemos de enseñar a solucionarlos, tanto los conflictos que encontremos en la escuela, los conflictos que encontremos en nuestra comunidad, los conflictos que encontremos en nuestra familia. Lo importante es saber solucionarlos pacíficamente y aprender algo de esta solución, o sea, conocer inclusive cómo son las otras personas. Siempre hay conflictos porque se percibe algo de otra persona, uno cree que están hablando de uno, o uno a veces se siente discriminado. Entonces, todas esas situaciones generan conflicto. Entonces, vamos en la guía, en la parte de la página, este tema de los conflictos está en la página 5 de la guía de grado. Entonces, ¿qué es un conflicto? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede ser fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de la resolución del conflicto. El conflicto es parte natural de nuestra vida, no es ni bueno ni malo, simplemente existe. El conflicto es una parte de la vida que puede usarse como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte de los estudiantes. Bueno, entonces hasta aquí lo que nos están diciendo es que el conflicto tiene que ver mucho con las emociones. Recordemos las emociones, ¿no? La ira, la tristeza, la alegría, la frustración. Todas esas emociones tienen que ver mucho en la generación de conflictos. Si tú no sabes manejar las emociones, puedes verte abocado a cada momento a estar en un conflicto. Bueno, entonces hay un cuadro allí donde nos establece las diferencias entre lo que es un problema de un conflicto. Entonces, diferencia entre problema y conflicto. Problema, molestia o queja, hechos encontrados o demostrados, asuntos que no se pueden solucionar, una situación en la que se observan dificultades, incomprensión que se produce en base a un asunto cualquiera. Eso sería un problema. El desacuerdo entre las partes o las personas es un enfrentamiento por algún motivo, así sea un motivo mínimo. Es una contraposición de intereses sociales, económicos o puntos de vista. Es una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo. Y acuerdos no consensuados de dos o más grupos de personas. Eso es lo que hace que se genere el conflicto. Ahora encontremos qué tipos de conflictos pueden suceder. En la escuela podemos encontrar los siguientes tipos de conflictos. El curricular, que es la dificultad para aprender y construir conocimiento. Cuando una niña, un estudiante en la escuela se le presenta dificultad para copiar, siempre se queda atrasado, no hace las tareas, no estudia, tiene pereza, pues mire que ahí ya encontramos un problema curricular y eso genera un conflicto de todas maneras en la persona.
Problema relacional, conflicto relacional, consiste en los comportamientos de fuerza y poder entre los compañeros. Hay unos compañeros, compañeras que se la quieren, por decir algo, montar a otra compañera. Entonces eso genera un conflicto relacional de la relación entre dos personas. Conflictos culturales. Es la forma como se interpreta y asume una acción dependiendo de religión, raza y comportamiento de los antepasados. Entonces, ese conflicto cultural también muchas veces por las diferencias, ¿sí? de las personas y sus culturas. De pronto a una persona se le pueden reír de las formas, de las creencias que tengan en su casa, en sus antepasados, y esto genera un conflicto. O sea que por eso es que es muy importante, para que no exista el conflicto, entender a las demás personas y aceptarlas como son, y entender que todos somos iguales, pero somos diferentes al mismo tiempo. Y el conflicto social son las situaciones que se dan entre el colegio y la realidad del entorno. ¿Sí? Como ejemplo, el desempleo, lo que sucede, la inseguridad, la drogadicción. Ahora vamos a ver la clasificación de los conflictos. Dependiendo del origen o forma como se genera el conflicto, lo podemos clasificar. Maltrato físico, maltrato verbal, maltrato mixto y exclusión social. Vamos a leer y a explicar cada una de estas clasificaciones que se tenemos de los conflictos. Bueno, el maltrato físico consiste en amenazar con armas, pegarle a otro compañero, esconder las cosas de alguien, dañar los elementos de un compañero, robar o quitar cosas o elementos de un compañero. Esa clase de actuaciones genera un maltrato físico para la persona que recibe pues, estas situaciones. Por decir algo, si a mí me esconden mi maletín, si me esconden mis utensilios, pues lógicamente eso va a crear un conflicto, porque la persona se va a preocupar, no va a encontrar, va a colocarle quejas al profesor, entonces se interrumpe la clase, entonces esto genera una clase de situaciones. Por eso es que eso de esconder y robar y todo eso está en el manual de convivencia como una falta. Ahora el maltrato verbal. Al muchacho ya no le dice nada, pero vamos a mirar en qué consiste el maltrato verbal. Consiste en insultar o colocar apodos a una compañera o a un compañero, hablar mal de alguien que no esté presente. Entonces eso genera un maltrato verbal. O sea, ese maltrato verbal genera un conflicto. Claro, pues, ¿quién le gusta que le coloquen un apodo? Hay personas que les dicen el apodo cariñosamente, pero hay situaciones en que por el aspecto físico de la persona se le quiere colocar un apodo y eso pues va a generar un conflicto. El maltrato mixto es una combinación entre el maltrato físico y el maltrato verbal. Consiste en amenazar con el fin de intimidar, obligar a alguien a hacer una cosa con amenazas, acosar sexualmente a otra persona. Eso es una clase de maltrato mixto que también genera un conflicto. Y la exclusión social, ignorar a alguien, no dejar que alguien participe en una actividad. Esta es una forma de discriminación. Esta parte, el conflicto que genera la exclusión social muchas veces es un conflicto silencioso. La persona que es excluida pues se queda callada, se aísla, pero de todas maneras se está generando un conflicto que en cualquier situación puede manifestarse en alguna agresión, en alguna situación de violencia. Bueno, entonces ahora conozcamos los elementos del conflicto. O sea, existen unos elementos que participan cuando sucede un conflicto. Estos elementos son las personas que están involucradas, el proceso y el problema que se generó. Entonces vamos a mirar un poco acerca de cada uno de estos elementos para identificarlos claramente y
como estudiantes de básica primaria, de grados cuartos y quintos, pues tengan conocimiento claro de todo este tema acerca de conflictos y su resolución. Bueno, elementos del conflicto. Las personas. Para entender qué está ocurriendo necesitamos conocer las personas o partes que están participando en el conflicto, aunque no sea de una forma directa. En muchas ocasiones nuestros comportamientos se ven influenciados por las opiniones de otras personas. Lo que opinan otras personas tienen sobre lo que está ocurriendo o sobre lo que está considerando que deberíamos hacer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de los elementos del conflicto, muchas personas inclusive agrandan el conflicto o tratan de disminuirlo dependiendo de lo que opinen, de lo que digan. Entonces esas personas que están involucradas, hay casos en que a una niña van y le dicen, o a un niño, mira, tal persona está diciendo esto de vos, que no me junte, que no me junte con usted, que no juegue con usted, que no le vuelva a hablar a usted. Entonces ahí está incluida esas personas. Hay unas que van de forma directa y otras de forma indirecta. Ahora el proceso es la historia del mismo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Hay por tanto que averiguar cuándo se originó, por qué, cuáles fueron los hitos más importantes. O sea, los hitos son las causas que sobresalieron para poder generar el conflicto. Es necesario tener información sobre otros dos elementos. El tiempo transcurrido, o sea, desde su inicio, siempre es más difícil entender y resolver un conflicto que viene de lejos a otro que acaba de comenzar. La intensidad que ha adquirido, si está muy avanzado, las partes habrán perdido la capacidad de escucharse y de entenderse. Entonces hay que entender el proceso, desde cuándo viene ese problema. Ah, es que era desde cuando estaban en preescolar, mejor dicho, cuando tomaban tetero ya esas personas ya querían enfrentarse. Entonces, es que eso viene de hace mucho tiempo. O no, sucedió nomás ahora que porque se chocaron y la una le tumbó el cuaderno a la otra, por decir algo. Entonces, todo eso es importante dentro de los elementos del conflicto, conocerlo. ¿Conocer todo esto para qué? Para poder hacer una buena solución del conflicto, una solución pacífica. Bueno, ahora el problema que se genera. Existen multitud de temas que podemos convertir en conflictos, pero causas que originan el conflicto hay únicamente 5. Debemos conocer cuál es la causa del origen del conflicto, para poder saber si la solución que se ha adoptado es adecuada para resolverlo. Entonces existen 5 causas identificadas que generan conflicto. Conflictos de valores, conflictos de relación, conflictos por intereses, conflictos estructurales o conflictos de información. Bueno, entonces ya miramos los elementos del conflicto para entender más acerca de este tema. Ahí enseguida en la guía nos aparece un mensaje, una frase que está en una letra más grande y dice: la vida está llena de conflictos, pero recordemos, lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Entonces, esa es una frase para reflexionar acerca de los conflictos y todo lo que nos está ocasionando muchas veces en la convivencia. Bueno, ahora ubiquémonos en donde dice características de una escuela pacífica. ¿Quién no le gustaría, qué profesor, qué rector no le gustaría que su escuela sea pacífica, que su escuela reine la paz, que no se genere ninguna clase de roce ni de conflicto? ¿Sí? Eso es casi que imposible, pero sabiéndonos manejar los conflictos, yo creo que las personas podemos convivir, aprendiéndonos a conocer, siendo tolerantes. Entonces vamos a leer acerca de esta parte de las características de una escuela pacífica. Para que nuestra institución educativa sea pacífica, y en especial nuestro grupo, debemos tener las siguientes características.
Primero, cooperación. Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar el uno en el otro, ayudarse y compartir. Cooperación. Hay veces que el profesor dice, bueno, vamos a trabajar en grupo. Seleccionan los grupos cuando varias niñas, no, que es que yo no quiero trabajar allí, porque es que yo no la voy con ella. Pues sí, uno entiende las situaciones, pero eso de no irla todavía cuando se es muy niño, todavía no. ¿Sí? Hay cosas en la vida que uno tiene que aprender así, no esté uno en una situación con la otra persona, como se dice, me cayó bien o me cayó mal. Eso, esos comportamientos muchas veces se aprenden de los adultos, porque en una escuela donde hay niños, todas con las mismas características, ahí el trabajo en equipo es importante, así como se juega en el patio y se juegan todas las niñas, también cuando se hace un trabajo académico, es un trabajo académico y ahí es donde debe entrar a operar esta característica de la cooperación. Bueno, la número dos, comunicación. Los niños aprenden a observar atentamente, comunicar con precisión y escuchar con sensibilidad. O sea, si queremos la escuela pacífica hay que aprender a observar atentamente lo que sucede, comunicar con precisión y escuchar con sensibilidad. Esta parte de la comunicación es importante y me recuerda lo que yo ya les he dicho en clase, ¿no? Lo del periodista no sé si es venezolano o argentino que trabaja en CNN, él tiene una frase que me gusta mucho que dice, el arte del buen hablar es saber escuchar. Entonces eso es muy importante en una escuela pacífica, saber escuchar para poder después expresar las opiniones o lo que se piense del tema que se está tratando. Tercera característica de una escuela pacífica. Los niños aprenden a respetar y valorar las diferencias entre la gente y a comprender el prejuicio y cómo funciona. Entonces hay que, la tolerancia, es que me miró mal, es que me parece que esa persona habla de mí. O sea, hay cosas que percibimos que no son cuando conocemos a una persona. Entonces hay que ser tolerantes. Si hay una actitud de un compañero que yo me imagino que puede ser que esté pensando esto, no, yo tengo que ser tolerante, esperar, no reaccionar todavía. Y eso nos hace ser una escuela pacífica. Y eso es lo que queremos encontrar aquí en la institución educativa Sagrada Familia de la ciudad de Palmira. Expresión, el número 4, expresión emotiva positiva, otra característica de la escuela pacífica. Los niños aprenden autocontrol y a expresar sus sentimientos, particularmente la ira y la frustración, de manera que no sean agresivas o destructivas. Entonces, hay que controlar las emociones cuando uno va a reaccionar a algo, pensar, tomarse unos segundos y mirar si la reacción que va a tomar inicialmente pues se confirma y si no, entonces cambiar por otra clase de reacción y controlar todo eso, la ira, la tristeza, la emoción, la alegría. Todas esas emociones tenemos que aprenderlas a manejar, especialmente la ira y la frustración, ¿no? Recordemos la frustración que es algo que uno creía que no se dio, entonces uno queda muy triste, muy aburrido, pero de todas maneras hay que seguir para adelante y tener esa expresión positiva, ¿sí? Después, a pesar de esas tristezas que puedan venir. Y la quinta característica de la escuela pacífica es que tenga resolución de conflictos. Los niños y las niñas adquieren la capacidad necesaria para responder en forma creativa al conflicto en el contexto de una comunidad que les da apoyo y cariño. Entonces, encontrar esa manera de resolver los conflictos, acompañados lógicamente de una comunidad educativa conformada por nosotros los maestros, por los padres de familia, por el personal administrativo, por los directivos, donde se les brinde apoyo y cariño en ese proceso de resolución, que sea pacífica y que eso no vuelva a suceder. Bueno, hasta aquí
la parte teórica de este tema muy importante de resolución de conflictos, que sí que está de moda en este momento en Colombia por motivo de los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba. Yo creo, niña, que ustedes ya están enterada que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC están dialogando para que se acabe toda esta clase de guerra pues, que existe en los campos colombianos, en la montaña, en muchos municipios apartados. De pronto aquí en nuestro municipio Palmira, pues las niñas dirán, bueno, aquí en Palmira pues la guerrilla como no está en la ciudad ni nada de esas cosas, pero sí miramos para la montaña, desde aquí alcanzamos a la montaña, hay muchos sitios por allá donde sí tienen este inconveniente. Y entonces eso hace que sucedan muchas situaciones de mal vivir, de desplazamiento, de personas que viven bien en el campo y les toca venirse a la ciudad, pues por esta guerra que se viene dando entre el gobierno y el grupo guerrillero de la FARC, que ya lleva más de 50 años. Entonces, esto del manejo de la resolución de conflictos es algo muy importante y adicional a eso, de la ley nueva, el decreto que reglamenta la ley que se creó en el 2014, donde las instituciones educativas deben de incluir cátedra para la paz dentro de sus currículos. Pues yo creo que este tema involucra todas esas situaciones y nos ayuda a complementar y a hacer que nuestra institución sea una de las mejores. Así ánimo, niñas, y vamos a enfrentar los conflictos en cualquier situación, pero a resolverlos con mucha creatividad. Bueno, ahora sí, ubícate en la página 7, donde dice actividad académica, página 7. Responde en el cuaderno preguntas y respuestas. Bueno, antes de entrar a analizar estas 6 preguntas que se te presentan pues, también como para conocer qué aprendiste acerca de este tema de los conflictos y sus elementos, escucha bien esta frase y tenla en tu memoria. Ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo en los aspectos no muy gratos de tu personalidad. Aprende esa frase y aplícala en la vida. Bueno, la primera pregunta dice, escribe y memoriza qué es un conflicto. Pues la respuesta para esta pregunta está al comienzo del tema, donde se define qué es un conflicto. Entonces tú lo que tienes que contestar en tu cuaderno es que un conflicto es una situación en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o se perciben como incompatibles o son contrarios, no se pusieron de acuerdo en algo. Entonces, eso podemos definirlo como un conflicto. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con cómo podemos diferenciar un problema de un conflicto. Pues bien, eso está también en el cuadro, hay un cuadrito donde está la diferencia entre problemas y conflictos. Entonces lo que tienes que hacer es ese cuadro, leerlo, entenderlo un poquito y eso es lo que tienes que escribir como respuesta a esta pregunta. Ahora vamos a la número 3. Escribe y explica los tipos de conflictos. Entonces, si miramos en la lectura que hicimos, nos definen que hay 5 tipos de conflictos. Conflicto curricular, conflicto relacional, conflicto cultural, conflicto social. Perdón, cuatro tipos de conflicto. Entonces esa sería para esa pregunta. La otra pregunta dice la número 5, ¿cómo podemos clasificar los conflictos? La clasificación de los conflictos es maltrato físico, maltrato verbal, maltrato mixto,
y exclusión social. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. Ahora después dice, ¿cuáles son los elementos del conflicto? Entonces, los elementos del conflicto, recordemos que están en un cuadro también, en lo que acabamos de leer, y habla de que los elementos del conflicto son las personas, el proceso y el problema que se genera. Esos serían los elementos del conflicto. Y la sexta, ¿qué características debe tener una institución educativa para que sea pacífica? Entonces, dentro de las características de una escuela pacífica, encontramos que existen la cooperación, la comunicación, la tolerancia, la expresión emotiva positiva y estrategias para la resolución de conflictos. Entonces, esas son las características de una escuela pacífica. Pues bien, con esto terminamos este tema de competencias ciudadanas, de la resolución de conflictos. Esperamos que en la vida nos sirva para poner en práctica todas estas situaciones. Y ustedes, niñas de primaria, que siempre a través de todas su convivencia que van a estar aquí en la institución educativa, pues pongan en práctica este modelo y conozcan que el conflicto hace parte de la vida. Lo importante es solucionarlo. Nos vemos en otro próximo capítulo de las clases con el profesor Rodrigo de Ciencias Sociales. Chao, chao.